La Ciudad de México se hunde 30 centímetros al año y su freno no se ve cercano. Al contrario, se está incrementando, generando un siniestro en cámara lenta. En la Ciudad de México se presenta un hundimiento, básicamente por la extracción que hacemos del agua del subsuelo. Este es un fenómeno que se viene presentando ya desde hace ya muchos años, porque recordemos que el valle de la Ciudad de México pues fue un lago, una serie de lagos que se fueron desecando y donde pues nos venimos a ubicar. Al cubrir el suelo de pavimento, bloqueamos la posibilidad de recarga de estos mantos hídricos. Por si fuera poco, el subsuelo está siendo sometido al peso de las construcciones, por lo que, como una esponja, comienza a comprimirse, y esto lo percibimos como hundimientos. Desde 1925 se empezó a documentar el fenómeno de hundimientos, que en términos generales se conoce como subsidencia. El hundimiento se entiende como un fenómeno más localizado. La subsidencia es un hundimiento regional, cuando no obedece nada más a una causa local, sino, en este caso de la Ciudad de México, a la extracción excesiva de agua subterránea. Básicamente, se está hundiendo en las partes que cubrían los antiguos lagos del Valle de México, los cuales abarcaban un área de aproximadamente 80 kilómetros cuadrados. Gran parte de esa superficie la ocupa actualmente la Ciudad de México, principalmente en la zona centro y oriente. Recordemos la historia de la fundación de México Tenochtitlan. Nuestros ancestros se establecieron en un pequeño islote que emergía de un lago que no era muy profundo. Idearon una forma de construcción ligera que les permitía tener una ciudad que además se comunicaba por medio de canales. Los mexicas sabían dónde se habían establecido y lo hicieron con cálculos matemáticos el lugar, no fue al azar. Sin embargo, con la conquista, pues prácticamente los españoles fundan la Ciudad de México, destruyen las construcciones y sobre ellas desecan el lago y construyen lo que hoy es la Ciudad de México. Históricamente, llevamos arrastrando la incapacidad de nuestros colonos de entender estas tierras aztecas, lo que nos ha pasado la factura. La ciudad se ha hundido hasta 14.5 metros desde 1862. Esto es el equivalente a la altura de un edificio de 4 pisos. Tenemos un récord del hundimiento que probablemente sea un récord Guinness, ¿no? Durante años, este fenómeno ha estado presente en la vida de los citadinos de manera casi desapercibida, como si no significara ningún riesgo. Son muchos los riesgos. En primer lugar, esta subsidencia, este hundimiento del terreno, produce en las estructuras, en los edificios, hundimientos diferenciales que pueden comprometer la estructura. Es decir, se hunden de manera diferente de uno y otro lado, el edificio tiende a inclinarse, puede incluso fracturarse y, lógicamente, correr el riesgo de colapsar. Los edificios más grandes y pesados se están hundiendo, de alguna manera. Unos más pequeños, ligeritos, como que tardan más en hundirse, porque tienen menos peso. Pero la Catedral, Metropolitana, Palacio Nacional, que son grandes construcciones, tienen más peso. Y al tener más peso, obviamente que van hundiéndose con mayor velocidad. Efectivamente, muchos monumentos históricos están afectados por hundimientos, no necesariamente asociados al bombeo, sino por su peso propio. Fue el caso de la Catedral Metropolitana, que a fines del siglo XX se sometió a una corrección geométrica, es decir, se enderezó. Si no fuera por esa intervención, la catedral ya se habría basculado hacia un lado. Lograron nivelarla y lograron restablecer su equilibrio, aunque le tienen que seguir dando mantenimiento. A pesar de sus trabajos de recuperación, la catedral continúa inclinada hacia el sur. Este hecho se percibe fácilmente al entrar en su nave principal. Pero no solo los pesados edificios virreinales del centro histórico han sido afectados. Iztapalapa es una de las demarcaciones más afectadas
por el fenómeno de subsidencia y el agrietamiento que lo acompaña. Pues nuestra calle principalmente, como usted ve, el hundimiento tremendo que hubo después del sismo, y lo que vemos gravemente, con gran tristeza, que esto sigue avanzando y no sabemos si tenga fin o no, porque pues sí dada la situación, han pasado cosas tremendas de hundimientos. El 19 de septiembre del 2017 se vivió en la Ciudad de México un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter, provocando fuertes derrumbes y pérdidas humanas en diversas zonas de la ciudad. Pero en Iztapalapa, este hecho, además, acrecentó un problema que ya existía: las mortales grietas en la tierra. Teníamos un acumulado de 20 o 30 años de estructuras dañadas lentamente por las grietas. Viene el sismo y pues termina de afectar las estructuras. Yo siempre he comentado que en Iztapalapa, hasta antes del sismo del 2017, si tú recorrías ciertas colonias, te daba la impresión de que había habido un sismo, pero no fue un sismo de un minuto, fue un movimiento lento que ha durado 30, 40 años, pero que te resulta en lo mismo que un sismo de 7 grados de un minuto. Lo que confirma que las grietas y la subsidencia causan daños similares a un sismo, pero en un periodo mucho más largo. Es tan lento que la misma sociedad se va adaptando a él, como el caso de la señora Mercedes Peláez, que después de vivir una traumática escena durante el sismo de 2017, su casa quedó en medio de 2 grietas. Se abrió la falla y mi hija quedó con sus pies, se la estaba tragando la falla en ese momento. Fue muy impactante. Protección Civil dictaminó que la casa de la señora Mercedes tiene un alto riesgo de derrumbe. Vivo en una incertidumbre, ya que pues sí está encima, porque atraviesan en mi casa 2 fallas juntas, ¿sí? 2, una de cada lado. Ya no pudimos entrar a la vivienda desde ese instante porque todo se nos cayó. Por dentro se hicieron socavones, la casa se fue chueca. El peor escenario para la Ciudad de México es que continúe como están las cosas. De seguir las mismas políticas y las mismas prácticas, pues el fenómeno va a continuar y va a seguir teniendo problemas de infraestructura urbana. De seguir así, pues va a ser un problema que cause algún tipo de crisis en un futuro no muy lejano. Pero no olvidemos que la condición que detona este fenómeno de hundimiento son nuestras acciones. Lo sabemos, lo conocemos, pero no se ha tomado conciencia de la magnitud del problema y de que al final es consecuencia total de la actividad humana. Todos los riesgos tienen una componente donde entra la sociedad. Los desastres no son naturales, los desastres se construyen de manera social. Somos corresponsables de la situación de emergencia actual, debido a la aplicación de políticas hidráulicas mal enfocadas, que solo se han centrado en las necesidades de una especie y no las consecuencias naturales, anteponiendo la extracción de agua antes que la recuperación natural, llevando al límite a los ecosistemas. La Ciudad de México es altamente vulnerable por todos los factores que ya conocemos. La cantidad de personas que viven aquí, la construcción en los sitios no ideales o la falta de mantenimiento, por ejemplo, en infraestructura, en redes de drenaje, en conductos de agua, y la misma cercanía a Popocatépetl, ¿no? Es una ciudad altamente vulnerable. Estamos en un lago, aunque no tenga agua sigue siendo un lago. Ese es el origen de muchos de los problemas, que nunca hemos entendido en dónde vivimos. Si hiciera un ordenamiento territorial adecuado, los problemas podrían ser más manejables, podrían ser distintos, pero el problema también es el caos que hemos creado en esta ciudad de abarcar, de crecer, de invadir. Lo primero que debemos hacer como comunidad es ahorrar agua. Si nosotros disminuimos en un 30% nuestro gasto doméstico, la Ciudad de México reflejaría un decremento sensible en la demanda de extracción de agua. Pero actualmente el Comité de Grietas está buscando soluciones prácticas, es decir, cómo reparar las vialidades, qué cimentación darle a las edificaciones que se instalen en esas zonas y también las instalaciones hidráulicas, cómo protegerlas contra los problemas del agrietamiento.
La herramienta que podemos utilizar para prevenir los desastres y cambiar el destino al que estamos condenados es la información. Actualmente existen algunos atlas de riesgos asociados a las grietas, a la subsidencia y a los mismos sismos. Así que la información se vuelve fundamental. Los sistemas de protección civil están trabajando en la construcción de esta cartografía. Hoy ya tenemos información. No es completa, no es perfecta, pero sí existe. No es nuevo que las ciudades se asienten en zonas donde hay algún tipo de riesgo, algún tipo de peligro, y la misma sociedad siempre ha buscado cómo coexistir, pero no con una forma negativa. O sea, es una condición a la cual las ciudades están sometidas, y la Ciudad de México está sometida a algunas condiciones a las cuales tenemos que acostumbrarnos y que buscar esas alternativas tanto constructivas como sociales, como de equipamiento urbano, infraestructura, que nos ayuden a darle viabilidad a esta ciudad bajo ese concepto de adaptarte. Somos huéspedes de este mundo, no somos dueños de nada y la Tierra nos lo recalca cada vez que sucede un desastre natural. La mejor opción que tenemos para detener este siniestro en cámara lenta es empezar a darle prioridad al ecosistema antes que a nuestras necesidades y trabajar en armonía con la naturaleza. Nosotros decidimos en qué parte de la historia queremos vivir.